arrancamos el complemento de lo que fue el escándalo más potente de este gobierno hasta ahora. Yo digo hasta ahora porque uno no tiene que dar por terminado nada. Por favor. Que tuvo que ver con Españolo y con la Agencia de Discapacidad presidida por Diego Españolo. ¿Ustedes se acuerdan? Unos audios de Españolo charlando con alguien y contando el tema de las coimas, donde apuntaba arriba de todo a Karina Milei, pero en el medio caía Lule Menem. Sí, sí. Esto obviamente terminó con el despido de Españolo, pero no hay una sola denuncia del gobierno todavía contra Españolo. Pero eso que trajo, trajo otra denuncia que es grave, que la arrancamos ayer, que es de qué manera bajaban esos subsidios. Y no lo bajaban tal vez por alguna causa justa, porque puede ser que alguno se haga el canchero, se haga el vivo. Algún vivo siempre hay, sí. No, de manera aleatoria. Y tenían que llegar a la cifra mágica de las 1000 bajas por día. Y para esto, poneme en porte, ahora lo dejo a Mauro, el chat, el de bienvenida, y si tenés lo de las horas extra y todo, después vamos a poner todo. Pero para que vos veas estos dos caramelitos previos. Armaron un chat donde estaban los directivos y algunos empleados, donde le daban la bienvenida y le decían bienvenido, hasta tenía nombre este plan. Acá lo tienen, bienvenidos, este es el grupo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, donde vamos sumando a quienes se suman a colaborar, escuchen esto, en este operativo de suspensión. Así se llamaba, operativo de suspensión. Claro, no llegaban a suspender la cantidad necesaria para llegar a... ¿Cuánto era la baja que tenías que hacer? 1000 diarias, 100.000 habían... y tenían que llegar a los 600.000 a fin de año. Claro, no llegaban, entonces pusieron la cifra mágica de 1000. Pero para llegar a eso, el horario de trabajo no te alcanza. Porque había que ponerle cierta pátina de legalidad. Entonces pedían informe a PAMI, pedían informe a obras sociales, pedían, pero después no lo leían, les chupaba un huevo. Y miren lo que hicieron. Los que puedan sumarse se les pagarán horas extras y el que por su categoría no pueda pasarla, franco compensatorio después del 26. O sea, le decían, además, si pueden laburar los fines de semana y si pueden laburar de su casa, mejor todavía. El objetivo era 1000 discapacitados sin subsidios por día. Sí, ahí hay un personaje que varios me lo mentaron como uno de los responsables de impulsar toda esta movida, que se llama Hugo García, que estaba directamente involucrado con todo este procedimiento. Ahora, ¿qué pasa? Como la mayor parte de los colaboradores que se habían sumado a esto, todos por un incentivo económico, no tenían ni idea de cómo se hacía la tarea, porque dijeron, ¿qué tengo que hacer? Lo que hicieron fue mandarles instructivos de cómo tenían que actuar. Vas a ver, ahí si querés en el 398, 393, 397, te doy los códigos de dónde están los tapes, todos los chats en donde se intercambian pedidos de instructivos. Mandame el instructivo, cuál es el dictamen, qué tengo que hacer. Bueno, tenían que copiar y pegar en base al instructivo que les daban las resoluciones de los expedientes y proceder a dar de baja. Acá tenés, ¿ves? Ahí lo tenés. Hola Esteban, tengo un error en el pico en el número de disposición, lo observo en el dictamen y continúo. Hacían como consultas. Claro. Agregar la observación en dictamen antes de la conclusión. Más arriba está el formato que puso Patricia, que es una de las personas. Y acá está cómo generar dictamen. En el Word, directamente. Exacto. Cómo dictar en el GEDO, en la carpeta suspensiones. Ahí tenés, el GDO es el sistema en el cual vos vas guardando absolutamente toda la información que tiene que ver con las disposiciones administrativas. Mañana lo mejoro, pero ahí va un instructivo básico, le dice. Ahora leo acá a ver si quedaron preguntas pendientes. Se intercambiaban información sobre cómo ejecutar la tarea de dar de baja pensiones, que era ni más ni menos que... A ver, los tipos al voleo resolvían qué tipo de pensiones iban a dar de baja y cuáles no. Y cuando digo al voleo, digo, no había ningún criterio, ni médico, ni siquiera administrativo. O sea, era gente a la que le correspondía la pensión. A ver, cuando vos tenés una pensión otorgada, vos podés, baja, no importa, vos no podés chequeaban requerirle a una persona que es beneficiada con una pensión
podés requerirle que por el tiempo transcurrido y por los estudios que usted presentó, usted debería presentar un estudio que convalide que usted mantiene esa discapacidad o eventualmente que usted sigue teniendo la condición que nos llevó al Estado. Mira, acá tenés, por ejemplo, mirá esto, mirá este chat. Ponen la planta, ¿cuál hacemos? 37 y 43, claro. le dicen. O sea, Está podría el- mandado 38 y Claro, 44. le tocó el 37 y el 43, acá. Claro, si tuviste la desgracia de estar en el 37 y el 43, Eras te vos. quedaste Te sacudieron. sin subsidio. Sin importar quién estaba atrás de esto. Sin saber si realmente lo necesitaba o no necesitaba. La verdad, lo que está viendo es de una crueldad absoluta. Es al voleo, es una especie de Ya, lotería de esperá. la maldad. Hay una parte en la cual, viste que los hacían laburar los sábados. Les decían si pueden laburar el sábado. Mucha gente que vivía en el conurbano, que le decían, no te preocupes, ahora lo vas a ver. Te damos una clave de acceso y podés laburar desde tu Home casa. office. O sea, los tipos daban de baja al voleo expedientes enteros con 50, 70, 100, hasta 300 personas que tenían pensiones por discapacidad laboral desde su casa. O sea, les facilitaban la tarea para poder perpetrar esto que es claramente una injusticia manifiesta y que tiene a centenares de personas a diario. Mirá, buenas, devolvemos el usuario que te lo envío. Ok, perfecto. Algunos me comentaron, subí si querés, que están ingresando a remoto y anda mal el acceso a Andis. Claro, vos tenés que entrar con una clave y entonces entren directamente al GDE sin loguearse en Andis. Les facilitaban la tarea para poder trabajar a remoto desde sus casas o desde donde estuvieran sin necesidad de venir o de ir a la oficina. O sea, había premura por hacer el laburo. Exacto, pero por eso, porque el objetivo, ahora vas a ver el cierre, que es el cierre, en un ratito te lo muestro. Pero mirá, por ejemplo, esto que generaba reclamos. Y sí. No uno ni dos, centenares de reclamos. Llegaban, ¿qué? Mails. Lo primero que vos haces, porque andá a llamar a Landis a reclamar por teléfono. No, el 0800 dejó solamente 12 empleados en Landis, Claro. para todo el país. Y te imaginas que si No estaban atiende dando 1000 bajas por día, No atiende a nadie. ¿quién te va a atender? Bueno, entonces mandaban mails. Mirá algunos modelos, por ejemplo, hemos borrado toda la información. Buenas tardes, hoy me presenté de forma voluntaria a buscar información y me avisaron que la fecha fue en junio, la cual no me visitaron ni me avisaron para renovar nueva documentación. Es decir, a esta persona nadie la visitó, le dieron de baja. Cuando me envía el mail, ¿sabés lo que hacían con estos mails? Los archivaban. Nadie respondía a estos correos. Con suerte, hoy también me contaban que les rebotaba directamente, que hubo un momento en que nadie ni siquiera revisaba esa casilla, entonces la casilla se llenó y los reclamos volvían rebotados. Después está el otro elemento. Bueno, acá tenés, lo mostrábamos ayer. Esta es una de las, acá había 300 páginas como esta. 300 páginas Sí, como como esta. esta, 300. de diferentes lugares del país, en donde aparecen, a razón de aproximadamente Ah, mira, en Salta, unos che, 30 registros por página, la cantidad de personas que le daban de baja, y los motivos son esto que te decía, no encontramos el domicilio, porque lo que hacían era alterar el orden de los Excel para que ningún telegrama, si se llegara a mandar, o ninguna notificación, pudiera llegar de manera que no llegue, fehaciente. claro. O sea, el objetivo era que no llegara. Lo peor es ver esto, que son los mails de la gente quejándose. Nunca me llegaron los papeles de la pensión no contributiva de mi madre. O sea, la gente desesperada, y ahí están todos los datos, y vos Necesito fíjate. saber cómo tengo que hacer para que le devuelvan a pagar la pensión. No, piensen esto, ¿no? La maldad, la gente de buena manera, creyendo que había sido un error, creyendo que no, que podía ¿qué haber pasó, sido no? un Preguntándose problema del qué pasó. sistema, sin saber que en realidad no le había llegado porque un grupo de fascinerosos, por pedido del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, quiero decir, esto es el plan motosierra, es lo más brutal del plan motosierra. Sí, sí. La verdad que tener acceso a esto es grave y te da mucha bronca. Y fíjate, a ver, como les decía, había una meta a cumplir, había un objetivo. Eran 1000 diarios, necesitaban llegar entre 5000 y 6000 semanales. Y cuando cumplían la meta, mirá lo que escribían en el chat de este espacio institucional destinado a la crueldad de dar de baja pensiones
no contributivas por invalidez, en este caso para discapacidad laboral. Mirá cómo lo festejaban. Ahí está, mirá. No sé si debo respuestas, es posible. Mañana releo todo. Quiero decirles que son lo más. Me siguen llegando dictámenes. Dictamen. Y abajo no lo agrandés tanto. No lo agrandé para que vean Y que las abajo ves respuestas eran corazoncitos, puñal arriba, pulgar arriba. abracitos. 8 había por lo menos, felices de haber llegado a los dictámenes, que son 1000 bajas por día. Así trataron el tema de los subsidios para discapacidad, para personas con discapacidad. De esta manera cruel, brutal. La verdad que, por eso digo, es muy terrible escuchar a los españoles hablando de corrupción. Pero quiero que sepa que esa corrupción fue a caballito de toda esta gente. Fíjate vos, 500.000 de personas no recibió ningún tipo de notificación respecto a la necesidad de someterse a cualquier... Auditoría. Una auditoría. Claro, auditoría o algún examen médico, que es en definitiva la base de una auditoría para una persona a la que le estás dando una pensión por una discapacidad laboral. Y esto, si tenés la resolución de Sturzenegger, la cargamos si no lo leo, es por un decreto, el 834/24, que firma el satánico Federico Sturzenegger, lo firma en septiembre del 2024, y ahí dice que no recibir la citación para auditarse en tiempo y forma es causal suficiente para la baja. Claro. O sea, fíjate la crueldad. La resolución que la tenemos ahí publicada en Boletín Oficial, ¿eh? Si no recibís en tiempo y forma la situación, jódete. Igual te vamos a dar la baja. No tenés manera de excusarte en esto. Esto lo firmó Sturzenegger. Sabiendo que no les iba a llegar. Claro. Fíjate esto. Entre las metas del presupuesto 2025, aquel que nunca se aprobó, me imagino yo. No. Pero ahora presentan el otro. Ahora van a presentar el año que viene. El ajuste indicaba que de 1.266.945 personas que tenían pensión, 1.266.000 querían entregar en diciembre 749.000. Ah, mira. Ahí está el número mágico que a ellos les permitía recortar de la forma brutal y con total crueldad este gasto, porque para ellos esto es claramente un gasto. No sé, yo la verdad que a nosotros nos generó mucha angustia cuando hicimos la investigación, cuando recibimos el material. Este no es un espía ruso, ni Lemoyne, Karina Milei, estos no son Bullrich, no son venezolanos, no son el SEBIN. Esta es la gente que trabaja en la Andis y a la que cuando se negaban a hacer esto, o los echaban o los suspendían. Porque toda esta información está dentro de los archivos del propio GEDE. En algunos casos borraron, pero este chat existe. Más allá del Y gran- los nombres los tenemos, Sí, no los tenemos ponemos todo. por los nombres, los teléfonos los tenemos. Más allá del gran informe, la investigación, ¿esto no va a ir a la justicia? Estas personas que están haciendo esto merecen algún tipo de pena, de condena. Esto es delictivo, esto está jugando con la vida Incumplimiento de funcionario la gente, público, pero ¿no? tiene que haber algún tipo de sanción. Algún diputado, algún senador, algún abogado, algún fiscal, alguien que llame, que también Te aportemos voy a elevar esto. la Digo, vara. esto tiene que ser sancionado de manera urgente, tienen que ya dejar de tener esos Bueno, cargos Se lo voy a ahora en preguntar a Andis. Sofía, Hay que es una la que más intervención. entiende de acá, de cuestiones legales. Si yo No puede a estar una estos tipos al persona que frente. necesita atención no se la brinda, Abandono de personas, se señor. llama abandono de persona. Bueno, acá están haciendo esto. Tienen que ir Sí, presos claro. estos tipos que están ahora acá. Ya. Pero ya no puede además, estar no más solo al eso, frente. hay una intervención en la Andis hoy, Sí. que está bajo la órbita del Ministerio de Salud, se llama Alejandro Vilches, es un médico sanitarista. ¿Está Bueno, todavía, Hoy- Vinche? Sí, está. Pero Que mirá Vilches cómo tiene que echar estará a la todos vara estos. de baja, que por lo menos dicen, a diferencia de Spanuolo, por lo menos este, después del día que se vaya de acá, tiene que volver a ejercer la medicina, tiene que volver al ámbito privado, entonces un poquito se va a tener que cuidar. Hoy hubo una reunión muy importante, les quiero sumar esta información, porque hay mucha gente expectante del otro lado respecto de la ley de emergencia y si van a seguir con el recorte de pensiones, si van a seguir con las auditorías y si además van a actualizar el nomenclador, es decir, aplicar la ley de emergencia o la van a judicializar. Son días de definición. Hoy hubo un puente de diálogo, en las últimas horas, te diría ayer, muy importante entre jefatura de gabinete y quienes impulsaron la ley, que son dirigentes de la oposición. Lo que dejan entrever de ese diálogo es que el gobierno, lejos de judicializar, o por más que intenta
decir eso off the record y seguir con esa versión, que el gobierno estaría empezando a pensar cómo implementar la ley de emergencia. Y efectivamente hoy hubo una reunión muy importante del COFEDI, que es el Consejo Federal de Discapacidad, que es como el mismo de educación, pero con prestadores de todo el país de discapacidad, con Alejandro Vilches. Vilches les dijo textual: estamos trabajando en la ley. Es decir, que esto es una noticia de hoy, fue hoy a la mañana la reunión. El gobierno le dijo a los prestadores: estamos trabajando en la ley, como compromiso, y de eso es lo que se llevaron los prestadores de esa reunión, de efectivamente implementar la emergencia. La mala es que les dijeron: la baja de pensiones va a seguir. O sea, esta metodología va a seguir. Pero la ley de emergencia, si bien no suspende las auditorías, ordena al Ejecutivo a una nueva ingeniería de las auditorías, hacerlas diferentes. En lugar de invertir la carga de la prueba y que la persona con discapacidad tenga que demostrar que ya no lo es y tenga que esa persona trasladarse a un lugar, presentar los certificados médicos, que sea a la inversa. Primero, que se vaya solamente a auditar a donde creen que hay irregularidades, donde por ahí hubo más altas de lo normal, en algún lugar, en alguna provincia, en algún distrito, y que específicamente se vaya a buscar una dificultad donde se cree que hay, pero que no sea una cacería como hicieron hasta ahora. La ley de emergencia establece eso. O sea, hay una ley que hoy está vigente que obliga al Ejecutivo a suspender estas auditorías tal y como las está haciendo ahora. Bueno, pero Bueno, mientras... eso por ahora Vilches dijo: las auditorías van a seguir y las suspensiones, en caso de que estén mal otorgadas, vamos a seguir. Pero en las próximas horas se espera que Jefatura de Gabinete inyecte la partida presupuestaria que corresponde para que a partir de allí la ANDI se establezca el nuevo nomenclador, que va a establecer entre un 50 y un 70% de aumento para los prestadores, depende qué prestación sea. ¿Sí? Perfecto, bueno, novedad, esto se mueve, quiero decir, para tu tranquilidad, esto lo tienen los diputados, hay Sí, senadores bueno, que lo avancen, tienen, viejo, vamos, lo tienen rápido. todo. Se lo dimos, hay mucha gente preocupada por esto. Obviamente que entregamos absolutamente todo y ojalá que se pueda armar una causa con esto, ¿no? Exacto. Y que los responsables caigan, porque la verdad es gravísimo, de una crueldad absoluta meterse con los discapacitados. Hay ¿no? muchos más, quiero aclararlo. Sí, Y y lo que todavía hicimos falta fue un para recorte. Y falta, porque cuando nos llega la punta de esto y empezamos a tirar de la piola, aparecen lo de los créditos. Los 600 palos. 600 palos en total, entre dos créditos. Uno del BID, que en el momento en que el crédito se lo dan al gobierno argentino, que el gobierno de aquel momento era el de Alberto Fernández, el que representaba a Argentina en el BID es quien es hoy el jefe de gabinete. Es el que hoy es jefe de gabinete. Obviamente que ese crédito llegó mucho después. Alberto Fernández había perdido la posibilidad de seguir siendo presidente, ya era Milei y le llegó al gobierno de Milei. ¿Dónde están esos 600 palos? Bueno, teóricamente nadie sabe, pero empiezan a aparecer personajes muy extraños en el medio. Personajes muy extraños en el medio. Hay gente oscura, Conocida. hay de todo. Hay de todo, sí. Hay de todo. Vamos a la pausa y enseguidita volvemos, dale.